Ahí se está grabando, ¿cierto? Sí. Ya. Pues partimos ya entonces, ¿sí? Si os parece. Como les comentaba entonces, hoy empezaríamos viendo un poco la oceanografía física, ¿no? Un poco desde los orígenes de la oceanografía, ¿ya? O sea, viendo desde las primeras campañas. Vamos a ver un poco cuáles son las propiedades físico-químicas del agua, ¿no? Fundamentales para entender muchos de los procesos que ocurren en el océano. Y déjenme ya caer algunas pinceladas de lo que son las masas de agua y la circulación oceánica, ¿sí? Lo que pasa es que eso ya sería más para la siguiente clase, ¿no? Eso es lo que abordaremos con más en detalle, pero esto por lo menos para ir viéndolo un poco, ¿no? Entonces, eso, un poco para ponerlo en contexto, ¿no? ¿Cómo empezó la oceanografía, ¿no? La oceanografía generalmente se divide como en 4 grandes etapas, ¿no? Una que fue desde los orígenes, ¿ya? Del descubrimiento entonces de los océanos, mares, etcétera, hasta aproximadamente el año 150, ¿sí? ¿Por qué esta fecha en concreto? Después pasamos a una época de la Edad Media, ¿no? Donde se empezaron ya a descubrir o inventar algunos de los aparatos que luego después servirían, ¿no? para la exploración oceánica. Luego en sí ya la era de los descubrimientos, ¿no? Cuando ya se empezaron a descubrir nuevas áreas, nuevas regiones, etcétera, durante estos siglos. Y finalmente ya lo que es la oceanografía moderna, ¿no? Tal y como la conocemos en la actualidad, que también ha ido evolucionando, lógicamente. Los primeros entonces así como grandes movimientos, digamos ahí de personas, ¿no? De poblaciones por los océanos, fueron precisamente en el Pacífico, ¿no? Esto pues ya hace 30.000 años, ¿no? Ya se descubrió entonces que desde las costas entonces de Sudamérica se empezaron pues a explorar entonces el Pacífico, ¿no? Ya a colonizar por varias de las islas polinésicas, ¿no? Que están pues, repartidas entonces por el océano, ¿no? Y entonces ya empezaron a sentar, digamos, alguna serie de como conocimientos, ¿no? Sobre cómo orientarse en el océano, pues a partir sobre todo de la posición de las estrellas, las mareas, las olas, ¿no? Y corrientes. Todo esto entonces que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases, ¿no? Y de esta asignatura. Entonces estos fueron los inicios, digamos, por acá, ¿no? Por Europa. Sin embargo, al principio lo único que se conocía, digamos, sobre todo el rol que cumplía, por ejemplo, el Mediterráneo, ¿no? Acá entonces eso, lo que era esto, Europa, ¿no? El norte de África y un poco Asia. Esta era la visión, por ejemplo, según Heródoto, ¿ya? Que era un cartógrafo, múltiples funciones que tenía Heródoto en aquella época en Grecia. Y entonces, en su momento ya dibujó, digamos, este mapa, ¿no? Que era el Mediterráneo, pero dándole como una visión, ¿no? Sobre la tierra, ¿no? Que rodeaba, digamos, ahí a los mares, ¿no? En este momento ahí que se conocían. De hecho, por eso el Mediterráneo es como el mar que queda en medio de la tierra, ¿no? Entonces un poco se conocía, pues ya justo el Océano Atlántico, un poco el Océano Índico, ¿no? Pero en su momento eran como mares, ¿no? Esto estamos hablando entonces eso de 450 antes de Cristo, ¿no? Y en estos tiempos entonces ya empezaron a inventarse algunos de los aparatos, como mencionaba, muy, muy importantes, ¿no? Después para la oceanografía. Uno fue el astrolabio. No sé si les suena, un poco así para que les vaya sonando, que esto fue también inventado por los griegos en el siglo II entonces antes de Cristo, y luego desarrollado por los musulmanes, ¿no? Para orientarse hacia la Meca en su momento, pero que luego fue aplicado también en la navegación, ¿no? Y este fue finalmente sustituido por el sextante, que es este de acá, ¿no? El sextante, en el fondo, se trata un poco de ver el ángulo de inclinación, ¿no? En función de la posición de las estrellas y en el horizonte, ¿no? Entonces es un inclinómetro, en el fondo. ¿Sí? Eh, y este daba, o sea, permitía entonces una serie de usos, ¿no? Como por ejemplo eso, pues poder determinar la altitud en función de la hora, también para posicionarse, ¿no? Etcétera. Entonces, fue un gran avance, digamos, ahí para la navegación, ¿no? Ya pasando ya a la Edad Media, ¿no? Ya se empezaron a tener una serie como de conocimientos, ¿no? Un poco más ahí sobre los océanos, sobre los mares. Uno de ellos, por ejemplo, muy importante fueron como los descubrimientos que hizo este monje, el venerable Bede, ¿sí? Que descubrió, sobre todo a partir de la posición de la Luna, ¿no? Su influencia en las mareas, ¿no? Entonces esto lo recogió en este Temporum Ratione, que es pues un escrito así como muy, muy, muy básico, ¿no? Para al menos entender esta influencia que podía tener la Luna, entonces eso, sobre la formación de las mareas, que lo veremos también un poco más adelante, ¿no? Pero ya entonces estamos hablando del año 600, ¿no? Ya de nuestros tiempos. En China se inventó, por ejemplo, la brújula, ¿no? También fundamental entonces eso para posicionarse, navegar, ¿no? Que en realidad fue un invento de guerra, ¿no?
dentro de una serie, bueno, entonces este inventor, digamos, dentro de una serie de manuales sobre la guerra, etcétera, descubrió o inventó en su momento se llama como el pez que apunta al sur, ¿no? Entonces eso, estaba basado en realidad en un objeto de hierro, ¿sí? Que, bueno, entonces en su momento pues lo hicieron en forma de pez, pero vaya, se basaba básicamente en una tinaja, ¿no? Calentar un poco así agua y entonces ver cómo se posicionaba, cómo se orientaba, digamos, este pez, pues uno hacia el norte y al sur, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya fue un poco evolucionando, ¿no? Para hacerlo un poco más sofisticado, pero ya en esos momentos, ¿no? Entonces estamos hablando desde el año ya 1000, ¿no? Que empezaron las primeras brújulas a funcionar. Y esto, todo eso, desde estos tiempos, ¿no? En los que era esta visión, digamos, ahí central, ¿no? del Mediterráneo, de la Tierra, que estaba entonces rodeando ahí a los mares, los océanos, de todo lo mismo, pasamos ya a esta, a la, digamos ahí como la creación del primer globo terráqueo, ¿no? Que fue casualidad, bueno, entonces por Martin Mannheim, ¿no? En el año 1492, en el que ya se intuían bastante bien los continentes, ¿no? Mira acá entonces eso, pues Europa, Asia y África, ¿no? Pero a este globo terráqueo le faltaba toda América, ¿no? Entonces esto fue eso, aproximadamente, entonces eso ya hasta exactamente eso, en 1492, digamos, hasta entonces todavía se tenía una idea, ¿no? De que, o sea, no existía América, ¿no? Que luego, bueno, en realidad ya había sido descubierta antes, ¿no? Las primeras, dentro de esta era de la exploración oceánica, ¿no? Fueron los vikingos, ¿no? Los primeros que ya empezaron a descubrir se encontraron, digamos, hemos dicho ahí, Norteamérica, ¿no? Pasando desde Escandinavia, por ejemplo, primero colonizando Islandia y después Groenlandia, ¿no? Y otras partes, entonces, eso, de Canadá, ¿no? En su momento. Bueno, ya sabemos entonces que los vikingos generalmente no se caracterizaban por transmitir el conocimiento, ¿no? Sino por ir, conquistar, arrasar. Entonces, eso, mucho tiempo después, ¿no? Se supo que entonces eso, hacía estos años, hacía poco antes ya a finales del siglo X, ¿no? Pues entonces eso ya estaban descubriendo, conquistando todas estas tierras, ¿no? Pero luego, lógicamente, de eso, pues tenemos primero el descubrimiento, ¿no? O al menos la conquista, ¿no? O como llaman un poco de Colón, ¿no? En el año 1492, ¿no? Que salió entonces acá, o la República Dominicana, y entonces fue como, ya saben que Colón iba buscando Asia, ¿no? Lo que querían era evitar la ruta en la seda, que entonces en este momento estaba dominada por Francia, Inglaterra, ¿no? Entonces ellos buscaban poder ir hasta el otro lado de Asia, ¿no? Pensando, sin saber que de repente aquí, pues eso, estaba América y estaba todo el Pacífico, ¿no? Entonces, bueno, Colón entonces ya descubrió esta parte, digamos, de América, y a esto también se unió Fernando Magallanes, ¿sí? Que era un marinero portugués, ¿ya? Primero que, digamos, digamos ahí, llegaron o atacaron a la costa atlántica, ¿no? de Sudamérica, sobre todo pues, toda esta parte de Brasil, ¿no? Por eso Brasil, bueno, al principio era una colonia portuguesa, fundaron Río de Janeiro, pasaron por el estrecho de Magallanes, ¿no? Lo conocen bien, y luego siguieron su ruta hasta Asia, ¿no? Magallanes murió acá, o sea, fue, bueno, por unos ataques, unas trifulcas que tuvieron allí con los locales. Y esta ruta, digamos, luego la siguió Juan Sebastián Elcano, ¿ya? Que este era un marinero vasco, que, digamos, finalizó la ruta, ¿no? La primera circunnavegación oceánica. ¿Sí? Esto fue el primero. Entonces, esto ya, digamos, estas empezaron ya definitivamente a visualizar un poco cómo era el mapa, ¿no? Desde esos mapas, digamos, un poco ancestrales que habían, que lógicamente eso faltaban todos estos descubrimientos, ¿no? Lo cual luego después, en esta era de la exploración oceánica, ya fueron un poco más, fueron más exhaustivamente pues explorados, ¿no? Sobre todo a través de este marinero James Cook, ¿no? Ya en esta época ya estamos hablando, ya entonces en los 1700, ¿no? Mediados finales del siglo XVIII. Para entonces Inglaterra ya dominaba ¿no? Bueno, están las distintas civilizaciones que hubo, entonces en ese momento ya dominaban, entonces le permitieron hacer por todas estas circunnavegaciones, ¿no? Ya ven que, bueno, algunas estuvo dando vueltas, pero entonces esto sí que empezó a dar una idea un poco más real, ¿no? De cómo, entonces eso, cómo se distribuía, ¿no? La forma que tenían los distintos continentes, ¿sí? Pero además no solo eso, ¿no? También registraron datos ya de temperatura del agua, de los vientos, corrientes, ¿no? Ahí empezaron ya a tener nociones, ¿no? De un poco pues a partir de esa navegación, ¿no? Cómo se desplazaban los barcos, ¿no? Y también sondeos, ¿no? Sondeos sobre lo que hacemos como la batimetría, ¿no? Conocer un poco cómo es el fondo oceánico. Bueno, pues ellos lo mismo, ¿no? Pues con un peso, una cuerda y la tiraban hasta el fondo del mar y luego iban registrando, ¿no?
cuál era la profundidad, digamos, del océano, ¿no? Generalmente, bueno, sé que el océano, lo veíamos, ¿no? Tiene una máxima profundidad de 11.000 metros, ¿no? Pero bueno, en algunas zonas sí que por lo menos ayudó a empezar un poco a cartografiar todo aquello. Y además recuperaron pues, algunas ya muestras, ¿no? De arrecifes de coral, ¿no? Entonces, desde el año finales del siglo XVIII, ¿no? Ya se empiezan a tener registros de ese tipo, ¿no? Registros biológicos al menos. Y luego ya en sí, ya a partir de todos estos conocimientos, ya se empezó a conocer un poco ya mejor lo que es ya parte de la oceanografía moderna, ¿no? Como conocemos. De hecho, por ejemplo, un caso es el de Benjamin Franklin, ¿no? Si le suena igual este nombre, este fue el primer presidente de Estados Unidos. Él era también un geógrafo que en su momento descubrió lo que se conoce como la corriente del Golfo, ¿no? Que él la describió entonces como un río en el océano, ¿no? Ya un poco a partir de todos esos conocimientos iniciales, ¿no? De las campañas de James Cook, ya se estaban hablando de este tema de las corrientes, ¿no? Entonces veía que siempre generalmente transcurrían en este sentido, ¿no? O sea, en esta zona de estas aguas, ¿no? Sí, por una dirección pues, más o menos así constante, generalmente también influenciada por los vientos, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya se empezaron a ya unos registros un poco más específicos. En este lado también fue muy importante este señor, me imagino que a algunos le suena, ¿no? Alexander von Humboldt. ¿Sí? Este fue también un explorador geógrafo alemán, en este caso, ¿no? Entonces descubrió, von Humboldt, bueno, ya saben, es el que dio nombre a la corriente, Humboldt, ¿no? Que pasa por toda la corriente de Chile, corriente de Perú, ¿no? La vamos a ver todo esto un poco más en detalle en próximas clases. Pero bueno, a través sobre todo de sus viajes por el Caribe, Norteamérica, también por esta parte del Pacífico, ¿no? Él ya entonces adivinó que había una corriente de baja temperatura que iba de sur a norte, ¿no? Entonces eso ya le llamó la atención y bueno, por eso fue el que le dio un poco el nombre, ¿no? Entonces ahí, importante todo eso, también saberlo. A todas estas también expediciones, bueno, lógicamente la expedición del Beagle, ¿no? De Charles Darwin, que fue muy importante, ¿no? Para escribir su libro El origen de las especies, ¿no? Para nosotros pues también es como nuestra Biblia, ¿no? Para todos los biólogos, biólogos marinos. Entonces en esto, pues eso, siguen también registrando, ¿no? Reconociendo así más, aportando nuevas bases de datos, ¿no? De todo tipo de variables oceanográficas, pero sobre todo también de variables biológicas, ¿no? Recuperó muchos organismos, describió muchos de ellos, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante también eso para conocer un poco mejor toda esta distribución, ¿no? De especies en los distintos océanos, ¿no? Y la primera gran campaña así importante, puramente oceanográfica, fue la del Challenger, la expedición Challenger, ya, ¿no? Finales del siglo XIX, ¿sí? Duró estos 5 años. Esta fue la primera gran expedición exclusivamente oceanográfica, ¿sí? Donde ahí sí, el objetivo principal, porque los anteriores siempre tenían como otros objetivos, ¿no? O sea, se fueron recopilando datos, ¿no? Que al final fueron aportando un poco pues, al conocimiento, pero no eran exclusivamente para describir mejor los océanos, ¿no? Como fue la expedición Challenger. Entonces se registraron eso, temperatura, la química del agua, ¿no? Un poco sobre todo la salinidad, algunos otros nutrientes, se escribieron bien las corrientes, ¿no? El fondo oceánico, etc. Y esto ya disponían, ¿no? De equipamiento ya específico, ¿no? Muestreadores para atrapar sedimentos, redes, entonces para capturar muestras de animales, también planctónicas, describiendo un poco el sonido, descubrieron entonces la fosa de las Marianas, ¿no? Con esta, que tiene acá unos 8.000 metros. Y otras, ¿no? Otra serie de parámetros. Esta fue la gran primera expedición oceanográfica, por tanto, entonces, por lo menos que le suene a todos, ¿no? Entonces, esto, bueno, por una parte, entonces eso, ya hemos visto un poco la historia, ahora vamos un poco las propiedades físico-químicas, ¿sí? Del agua. Hasta ahora todo ok, ¿no? Como siempre, cuando quieran me interrumpen o lo escriben acá en el chat si tienen alguna duda. Profe, la expedición anterior, ¿Sí? ¿puedo repetir esa diapositiva, por favor? Sí, esta es la expedición Challenger, ¿sí? Esta fue la primera expedición puramente oceanográfica, ¿sí? A diferencia de las anteriores, ¿no? Nos comentaba que fueron recopilando datos y fueron aportando, ¿no? Al conocimiento un poco de los océanos. Esta fue exclusivamente destinada o proyectada para tomar medidas distintas variables oceanográficas, ¿no? En las que se incluían temperaturas, ¿no? Bueno, salieron entonces ahí de Inglaterra, siguieron toda esta ruta, ¿no? Llegaron por acá, fueron por acá, ¿no? Este fue como el trayecto que hizo, ¿no? Un trayecto 5 años, entonces estuvieron recopilando datos que incluye pues, su temperatura, la química del agua, ¿no? En términos de salinidad, de algunos nutrientes. Describieron entonces muchas de las corrientes oceánicas, ¿no? Que ya veremos todo eso, cómo se forman y eso.
pero también describe un poco el fondo marino, la biodiversidad, ¿no? Y para todo esto, ya iban equipados con muestreadores específicos, ¿no? Pues para atrapar el sedimento, redes, entonces para atrapar, por ejemplo, animales, y otra serie de medidas, ¿no? Que midieron también viento, que son corrientes, entonces una serie de, son muchos datos, ¿no? Que recuperaron a lo largo de estos 5 años, ¿no? Para describir con más detalle entonces, el océano global. ¿Sí? Profe, ¿y en qué año fue esa expedición? Esto fue 1872 al 76, ¿sí? Duró 5 años. ¿Ya? Desde finales del siglo XIX. Esta fue entonces la primera gran campaña oceanográfica de la historia, la del Challenger. ¿Okay? Esto de todas formas, bueno, yo les dejaré la presentación acá en el Teams, ¿ok? Para luego si quieren ver toda esta información más específica. ¿Ok? Ya, sigo entonces, como les digo, cuando quieran pueden cortarme sin problemas. Entonces vamos a ver un poco las propiedades moleculares del agua. Vamos a empezar entonces desde lo más básico, ¿no? Que me imagino que eso pues, ya lo tendrán fresco ahí de la química, ¿no? Pero bueno, vamos a repasarlo, ¿no? El agua, lógicamente, esto está compuesto por átomos, ¿no? Que los átomos, ¿no? Entonces, están formados por protones, neutrones y electrones, ¿no? Orbitando alrededor de los protones y los neutrones, ¿no? Los neutrones que no tienen carga, los protones que tienen una carga positiva y los electrones, entonces, orbitando con una carga negativa. ¿Okay? El átomo más esencial es el del hidrógeno, ¿no? Entonces, está formado por un protón y un electrón, ¿no? Entonces, orbitando. Y a su vez, algunos de estos suelen tener isótopos, ¿no? Isótopos suelen ser que siempre tienen, por ejemplo, el protón y el electrón, ¿no? En el caso del hidrógeno, pero además neutrones, ¿no? Neutrones que no tienen carga ni positiva ni negativa, pero, digamos, suman masa, ¿ya? A esos átomos. Pero bueno, ya saben, entonces, protones, electrones, neutrones, ¿no? Me imagino que se acuerdan todo eso de la tabla periódica, ¿no? De los elementos. Todos ellos generalmente se basan en el número de protones, ¿no? Que tienen. El hidrógeno, entonces, siendo el más sencillo, perdón, electrones, ¿sí? El helio que tiene 2, ¿ya? Litio, carbono, neón, etcétera, ¿no? Todos estos elementos. Lo que es importante es que, siempre también eso, para recordar que generalmente del protón orbitan a su alrededor y en una primera órbita 2 electrones, ¿ya? Y en las siguientes capas hasta 8 electrones, ¿sí? Los gases nobles, por ejemplo, pues tenemos entonces ahí, en este caso, 2 protones con 2 electrones, ¿ya? 2 entonces electrones acá orbitando, 8 electrones acá a su alrededor, ¿no? Y otros 8, etcétera, ¿no? Son entonces gases nobles porque no reaccionan, ¿no? Cualquier entonces otro átomo generalmente siempre reacciona, ¿no? Porque tiene una carga ligeramente positiva o ligeramente negativa, ¿no? Entonces, muchos de estos generalmente, los que están, por ejemplo, en este caso, ¿no? Litio, sodio, tienen sus 2 electrones, 8 electrones y en este caso, por ejemplo, un electrón, ¿no? Esto los hace entonces muy activos, ¿no? Muy inestables. Es decir, que reacciona así rápidamente y luego, por ejemplo, en el otro sentido, ¿no? Que tenemos ligeramente una carga positiva y unos con entonces una ligera carga negativa, ¿no? Entonces, estos generalmente se atraen mucho, como vamos a ver. Que es el caso que ocurre entonces del oxígeno, ¿no? El oxígeno entonces tiene 2 electrones orbitando a su alrededor y 6 electrones, ¿no? En una segunda capa. Esta otra, digamos, para alcanzar esta estabilidad de los 8 electrones, entonces se adhiere entonces al hidrógeno, ¿ya? Hacen que entonces comparten este otro electrón, el hidrógeno entonces tiene estos 2 electrones orbitando para dar esta estabilidad y a través de estos 2 átomos, ¿no? Entonces tenemos la molécula de agua, ¿ya? H2O, ¿sí, no? La que conocemos entonces todo el mundo, ¿ya? Y siempre con este ángulo, ¿no? Entre los 2 hidrógenos de 105 grados, ¿ok? Son enlaces covalentes y se consideran entonces moléculas dipolares, ¿no? Porque generalmente tienen una ligera carga negativa, que es la del oxígeno, y ligeramente positiva, que es la del hidrógeno, ¿ya? Todo esto me imagino que todo es muy claro, ¿no? Bueno, y el agua entonces ya sabemos eso, que se unen, ¿no? Distintas hay moléculas, ¿no? A través de distintos puntos de unión y los distintos estados de la materia, ¿no? Ya sabemos entonces eso, que tanto gas, líquido como sólido, ¿no? Tenemos entonces los procesos de evaporación, condensación, deposición, ¿no? Cuando de gas pasa directamente a sólido, sublimación, ya cuando pasa directamente de sólido a gas, ¿no? Y estos son procesos en los que se absorbe o se libera energía, ¿no?
Todo eso así, claro, ¿no? Y esto tiene una influencia, por ejemplo, en el hielo marino. Pregunta, eso sí, para que no sea yo el que haga que un monólogo. ¿Por qué flota el hielo en el océano? ¿Quién se le ocurre? ¿Quién se acuerda? Su densidad es menor que la del agua. Exacto, sí, ¿no? Eso es. La densidad es menor del agua, ¿ya? Eso, básicamente, ¿no? Eh, bueno, hay muchas, digamos, hay muchas causas, ¿no? En realidad que hacen que tenga menor densidad, pero básicamente, efectivamente, eso es porque tiene una menor densidad y por eso flota, ¿no? Si recuerdan, del agua, el agua pura, ¿no? El agua destilada, o sea, no tiene ningún tipo de soluto disuelto, la máxima densidad es a 4 grados, ¿sí? A 4 grados tiene una densidad entonces de 1, ¿ya? En el que un kilogramo por cada litro de agua, ¿no? Esa es, digamos, ahí como la densidad máxima. Cuando llegamos entonces ahí a 0, tenemos un gran descenso en la densidad, ¿sí? Porque se altera el volumen, ¿no? O sea, básicamente, este punto es el de máxima densidad. Si recuerdan, la densidad es la masa entre el volumen, ¿no? El volumen, entonces, en este caso, cuando está a 4 grados, digamos, es el punto en el que se comprime o las moléculas están más próximas entre sí, ¿no? Entonces, digamos, el volumen es menor para esa misma masa. Pero cuando se calienta o se enfría, ¿no? Digamos que se van expandiendo, ¿no? Se expanden, digamos, ¿no? Vamos a decir de una forma así más gaseosa cuando se aumenta la temperatura, o se expande, digamos, a eso, pierde esta gran homogeneidad conforme disminuye, ¿no? La temperatura, y pasando entonces ahí a 0 grados a esta estructura mucho más aislada, digamos, de las moléculas entre sí, ¿no? Eso por una parte por la temperatura, pero además también influye mucho la salinidad, que esto luego también vamos a ver porque es importante, ¿no? Entonces, digamos que cuando se forma el hielo, lo que ocurre también es que se da esto que se conoce como un rechazo de la salmuera, ¿no? La salmuera saben que es un agua con mucha sal, ¿no? Entonces, eso, cuando se forma se forma el hielo, digamos, ahí marinos, lo que hace es expulsar la sal, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hielo pierde sal, ¿no? Decíamos, entonces, masa entre el volumen. O sea, al perder sal, pierde masa, ¿no? Y sin embargo, la capa de agua, digamos, justo inferior al hielo, gana en sal, ¿no? Gana salinidad. Entonces, aumenta la densidad, ¿sí? Entonces, por eso se da tal contraste, ¿no? Entre el hielo y el agua que queda justo debajo. ¿Okay? De hecho, por eso, generalmente, las aguas polares suelen ser las que tienen las aguas más densas del océano. ¿Sí? Pero esto, vamos a ver entonces ahora un poco porque es importante. Bueno, otra de las características que se da en el agua es el de la presión. ¿Sí? Ya sabemos entonces eso, que cuando uno bucea, ¿no? y va aumentando la profundidad, va aumentando la presión, ¿no? Siempre a razón de 1 decibar, ¿ya? Por cada metro, ¿ok? O sea, es decir, 1 decibar o 10 decibares es un bar, ¿sí? Un bar es igual a una atmósfera, ¿ok? O también se suele hablar como 10.000 pascales, ¿no? Hay como otros tipos de unidades. Pero generalmente, hablando de bares, ¿no? Entonces, 1 decibar, ¿sí? Por cada metro que nos hundimos. ¿Okay? Por eso, a 10 metros de profundidad, la presión aumenta 1 bar, o sea, 1 atmósfera. ¿Sí? O sea, si nosotros en la superficie estamos a 1 atmósfera de presión, cuando nos hundimos 10 metros, entonces ahí ya la presión aumenta a 2 atmósferas. ¿Ok? Y esto entonces es lineal. ¿Sí? Entonces, un decibar por cada metro. ¿Por qué esto es importante? Porque la presión determina la conductividad. ¿Sí? Generalmente, la presión, bueno, y la conductividad es la capacidad que tiene un fluido para conducir la electricidad. ¿Okay? Entonces, la presión, ¿sí? Es directamente proporcional, entonces, o sea, perdón, la conductividad es directamente proporcional a la presión. ¿Sí? Entonces, cuando aumentamos esta, o sea, digamos, la conductividad disminuye conforme, o sea, perdón, aumenta conforme aumenta la presión, ¿no? Y es inversamente proporcional a la de la salinidad. ¿Ok?
Se ve, ¿no? Entonces, con Sí, una profe. mayor... Bien, ok. Entonces, con una mayor presión disminuye la conductividad, pero aumenta la salinidad. ¿Ok? Ya, por otra parte tenemos también el sonido, ¿no? El sonido es una onda, ¿no? Que se transmite también, transmite a través de cualquier fluido, ¿no? Como todas las ondas, pues siguen realmente este patrón, ¿no? Tenemos una amplitud entonces de onda, una longitud de onda. Esto es súper importante también para el sonido o la luz, ¿no? Que vamos a ver ahora, ¿no? Son distintas ondas, ¿no? Las ondas, es importante tener claro eso, que transportan la energía, ¿ya? O sea, sirven para transportar la energía, pero no la materia, ¿ok? Esto luego para el tema también, verán después, para el tema de las corrientes, etcétera, es importante tener claro, ¿sí? O sea, que el sonido o la luz, ¿no? Transportan energía, ¿ok? No materia, no transportan partículas, ¿sí? Solo energía. Entonces, sabemos entre las distintas propiedades, ¿no? Que tienen un periodo, ¿no? Que es el tiempo que transcurre entre ondas, ¿ya? Siempre todo el periodo es inversamente proporcional a la longitud de onda. Y esto también tiene una velocidad, ¿no? Del sonido, después cuando fluye entonces eso por el agua, por cualquier fluido, ¿no? En el agua, la velocidad del sonido es aproximadamente de 1450 metros por segundo, ¿sí? Mientras que en el aire es de 343 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido, ¿ok? Ven que hay una diferencia, ¿no? Es casi 5 veces más rápido en el agua que en el aire, ¿sí? Y esto porque el agua es mucho menos compresible, ¿sí? O sea, si tomamos, por ejemplo, no sé, si tomáramos un litro de aire, lo podríamos comprimir muy fácilmente, ¿no? Bueno, muy fácilmente. ¿Entienden, no? O sea, digamos, porque las moléculas están muy dispersas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del agua, que está mucho más comprimido, ¿sí? Entonces, por eso el sonido se transmite mejor en el agua que en el aire. ¿Sí, no? Bueno, yo sigo, ¿eh? Sí, lo que digo, si no queda algo claro, avíseme, por favor. Porque esto también es importante, ¿no? Entonces, eso, tienen esta relación, ¿no? Entre cómo es la velocidad del sonido. Siempre, en realidad, 4 veces y medio más rápido en el agua que en el aire, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la luz, ¿no? Que la luz, por la longitud de onda que tiene, se transmite, no hay tanta diferencia, ¿no? Digamos, se transmite, de hecho, más rápido en el aire que en el agua, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces también un poco por qué es un poco más lento, digamos, ahí en el agua, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Esto si alguna vez han ido ahí a la costa, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, puede tratar o a alguien que está buceando, no sé si han probado alguna vez, por ejemplo, uno le puede hablar, puede gritar desde fuera del agua a alguien que está dentro del agua y el que está dentro del agua no le va a poder oír nada, ¿no? Y al revés, ¿no? Uno puede estar ahí en el agua, puede tratar de hablar algo y no se va a entender absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es un poco por eso, por estas diferencias que hay en esta velocidad entonces del sonido, ¿no? Y, bueno, y eso tiene también influencia, ¿no? O sea, para muchos organismos, ¿no? Y de hecho también eso también para la navegación, etcétera, ¿no? O sea, influye de muchas formas. El sonido, esto es también importante tener en cuenta que depende de la temperatura, la salinidad, ¿ya? Y la presión, ¿ok? Según esta fórmula, ¿ok? Esta es la velocidad del sonido, no hace falta saberse la memoria, ¿ya? Pero bueno, tener claro de qué depende, ¿no? Depende de la temperatura, la salinidad y la presión, ¿no? Generalmente, la velocidad del sonido aumenta aproximadamente unos 5 metros por segundo por cada grado de temperatura, ¿ya? Cuando aumenta la temperatura 1 grado, aumenta aproximadamente 5 metros por segundo el sonido, ¿no? Decíamos que era entonces eso de aproximadamente 1450. Y esta es la velocidad del sonido en el agua, ¿no? Esto, digamos, sería la constante en el agua, en un agua pura, ¿ya? O sea, sin luz, o sea, una temperatura ambiente y una atmósfera, ¿sí? Por eso todas estas otras variables es la que finalmente influyen, ¿no? En la velocidad del sonido. Y la velocidad también del sonido entonces aumenta aproximadamente 1 metro por segundo por cada PSU, ¿no? Esta es una unidad arbitraria de la salinidad, ¿sí? La salinidad que ahora vamos a ver entonces ahí un poco está generalmente en torno a 34, 35, que son gramos por litro, ¿sí? De hecho, todo esto, ¿no? O sea, teniendo en cuenta esto, temperatura, salinidad y presión, es importante también en cuenta de cómo influye, o sea, digamos, en función de la profundidad, ¿no? Del perfil de la profundidad, cómo se transmite el sonido, ¿no? La velocidad del sonido generalmente es máxima en la superficie,
¿ya? Porque la temperatura es mayor, ¿no? Sabemos entonces eso, que la mayor irradianza llega a la superficie. Entonces acá la temperatura es alta, baja, ¿sí? Conforme uno profundiza, ¿no? Digamos ahí se hunde, que esto se conoce entonces eso como la zona, el canal SOFAR, ¿ya? El Sound Fixing and Raging, ¿sí? Esta es la zona, digamos, donde la velocidad del sonido es menor y esta nuevamente vuelve a aumentar con la presión y la salinidad. ¿Ok? Entonces, generalmente, este es como el típico perfil del sonido. ¿Ya? ¿Profe, puede repetir, por favor? Sí. ¿Todo? No, cuando estaba explicando la imagen. Ah, ya. Si esto lo tomamos en función de la profundidad, ¿sí? ¿Ya? Generalmente las zonas, entonces, donde la velocidad del sonido es mayor, por ejemplo, son en la superficie, ¿no? En torno a 1450, le decía, ¿no? Entonces, esa es la metros por segundo. ¿Ya? Esta es la velocidad del sonido en el agua, ¿sí? En el aire, acuérdense, unas 340, ¿no? Acá, unos 1450. Este, digamos, es la zona, una zona de gran velocidad porque la temperatura es alta. ¿Sí? Como la temperatura es mayor, ¿no? Porque es la zona, digamos, que recibe una mayor irradianza, acá la temperatura del agua es alta, ¿no? O sea, digamos, según esta fórmula, si la temperatura es alta, ¿ya? Será alta, ¿no? Sin embargo, cuando uno se hunde, ¿no? Cuando uno baja, digamos, ahí a estas profundidades, ya a unos 1000 metros, etcétera, esta es la zona en el océano donde la velocidad del sonido es menor, ¿sí? Esto es porque la temperatura ha bajado, ¿ya? Y la presión todavía no es tan alta, ¿ok? Porque como les decía, entonces depende de la temperatura, la salinidad y la presión, sobre todo temperatura y presión, ¿ok? Entonces, esta zona que esto se conoce como el canal SOFAR, ¿ya? Que es el que tiene la zona de mínimas velocidad del sonido del agua, ¿ok? Porque aquí la temperatura, les digo, no es tan alta y la presión tampoco es tan alta. Y esta luego después, eso a partir de los 1000 metros, ¿ya? Va aumentando. Esta frontera de los 1000 metros, ya van a ver, también es muy importante en el océano, ¿sí? Generalmente hacia los 1000 metros. Entonces esta aumenta, ¿ok? Entonces cuando aumenta entonces la presión, o sea, es decir, cuando aumenta la compresión, ¿no? Con el aumento entonces de la profundidad, vuelve a aumentar el sonido, ¿ok? La velocidad del sonido, porque acá este empieza a aumentar, ¿sí? Dentro de esta fórmula. Os digo, no hace falta saberse la de memoria. Pero por eso sí saber que eso, que la temperatura en la superficie entonces es alta, por eso aquí la velocidad es alta. Cuando la temperatura baja y la presión no es muy alta, baja entonces la velocidad del sonido y nuevamente aumenta cuando esta presión es mayor. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces esto tiene, lo que les decía, mucha influencia, ¿no? Después para múltiples organismos, ¿no? El tema del sonido, cómo se dan entonces eso, las comunicaciones entre ellos, ¿no? También para la navegación es muy importante, ¿no? Bueno, y más que nada esto como anécdota, ¿no? Para tener en cuenta eso, que el sonido, digamos, en el océano ha aumentado mucho, ¿no? En las últimas décadas, ¿no? Sobre todo a través del aumento del transporte marítimo, ¿no? Y de hecho se ha ido como duplicando el ruido cada 10 años, ¿no? Esto, por ejemplo, porque el ruido generalmente se mide en decibelios, ¿no? Como bien saben, y esto generalmente, bueno, los decibelios tienen una escala logarítmica, ¿ya? Entonces, por eso normalmente se van duplicando cada 10 años, ¿no? Entonces, un poco, eso, no vamos a ver ahora las implicaciones que tiene, ¿no? Pero por lo menos para que lo tengan presente, ¿no? Que esto, lógicamente, está afectando a muchos organismos marinos, ¿no? Entonces, en el océano. Bueno, hay otro factor importantísimo también en el agua, y lo vamos a ver esto en las próximas clases, y lo veremos después para biología del plancton, es la luz, ¿no? Lógicamente. La luz en el agua, bueno, sufre 4 procesos, ¿no? Imagino, no sé si esto ya lo han visto antes, pero al menos, bueno, eso lo revisamos entonces ahora, ¿no? Una vez que llegan, digamos, estas ondas, ¿no? Estas ondas electromagnéticas, ya veíamos, estas ondas de energía, por una parte pueden ser absorbidas, ¿no? Absorbidas, digamos, a través de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, microalgas, por ejemplo, o macroalgas, etcétera, que absorben la luz, ¿no? Para realizar la fotosíntesis. La pueden absorber. Otra se puede reflejar, ¿sí? Es cuando, por ejemplo, cuando, digamos, como estas ondas se están transmitiendo por un fluido, que en este caso es el aire, al chocar con el agua, rebotan, ¿no? Rebotan con el mismo ángulo con el que llegaron, ¿sí? Esto es reflejar algo, ¿sí? Que es diferente a refractar, ¿ya? Es cuando, por ejemplo, esto, en lugar de rebotar, digamos, penetra dentro de este otro fluido, pero en este caso cambia el ángulo, ¿no? De incidencia, cambia entonces la dirección, ¿sí? Esto
seguramente lo habrán visto cualquiera, ¿no? El típico experimento que se hace en el colegio cuando uno pone una bombillita dentro de un vaso con agua, ¿no? Y ve cómo se desvía, digamos, ahí la bombillita, ¿no? Esa es la imagen, ¿no? Que uno tiene de eso, que se está desviando una vez que entra en el agua, ¿no? Bueno, esto es precisamente eso, porque la luz se está refractando, ¿ok? Y otra opción es que se disperse, ¿ya? Que, digamos, choque contra una partícula, ¿no? Una partícula en este sentido, por ejemplo, si es como ese fitoplancton, ¿no? O algún organismo así fotosintético, la podría estar absorbiendo, pero si es choque contra una bacteria, contra zooplancton, contra un pez, contra cualquier cosa, se puede dispersar, ¿no? Dispersar en cualquier sentido, o sea, simplemente choca y rebota en cualquier dirección, ¿sí? Entonces, los 4 procesos: absorción, reflexión, dispersión y refracción, ¿ok? Bueno, y luego eso, ¿no? Todas estas revoluciones, ¿no? Que tiene ahora cuando vemos imágenes satelitales, etcétera. Bueno, los distintos usos, ¿no? Después que tienen para analizar, pero bueno, la importancia que tiene. No, otra pregunta que les lanzo. ¿Por qué el océano es azul? ¿Quién sabe esta? Bueno, podríamos discutirlo, ¿eh? En realidad si es azul o no. Pero normalmente ¿no? Se asocia el océano al azul, ¿no? ¿Por qué es azul? ¿Tienen alguna idea? ¿Nadie se anima? Ninguna idea. Se Profe, pero refleja. la coloración del mar depende como de lo que lo componga, ¿no? Así como de si hay una microalga que lo hace azul o de si solamente refleja el color del cielo y eso, ¿no? Claro, claro. O sea, sí, pero normalmente se asocia al azul, ¿no? Yo qué sé, en el colegio siempre el océano lo pintamos de azul, ¿no? Y los bosques de verde, ¿no? Pero lógicamente eso sí, ¿no? Pero, o sea, hay una explicación. Efectivamente, luego no es homogéneo, ¿no? En todo el océano, también en algunos sitios cambia, algunos sitios un poco más marrón, ¿ya? Porque igual está absorbiendo más materia orgánica, etcétera. O sea, hay un esto. Pero en general se asocia al azul, ¿no? No se les ocurre entonces un poco por qué. Está relacionado con la luz, ¿eh? ¿Nadie? Por el cielo, Profe, profesor, ¿El qué? por los gases del cielo o no, que se dispersan. No exactamente. También el cielo sí a veces es azul, ¿no? También ahí sí que un poco influenciado por eso. Porque en realidad el cielo, digamos eso, influye en las partículas, ¿no? Que están en la atmósfera. En realidad eso, cómo están absorbiendo esta luz, cómo la están reflectando, ¿no? Cómo la están refractando, ¿sí? profe, Generalmente, sí. tenía entendido que al parecer, no estoy segura, pero era porque la onda que tiene mayor longitud de onda era la azul. Entonces, ¿era la que reflejaba o no? Creo que era eso. No, de hecho, la azul es la que tiene menor longitud de onda. O sea, del espectro visible, Ah, la luz, o sea, justo el azul es la que tiene menor longitud de onda. Si recuerdan un poco, o si no, esto ya lo revisaremos de nuevo, cuanta menor longitud de onda, mayor energía. ¿Sí? Entonces, en realidad es justo al revés, pero van por ahí, ¿eh? O sea, va por ahí. ¿Ya? De hecho, vamos a verlo. Bueno, esto depende un poco en realidad, de la atenuación, ¿ya? De la luz, ¿no? ¿Esto qué significa? La irradiancia total, ¿no? O sea, de toda la luz, digamos, que llega a la superficie, y el par, ¿sí? El par se conoce como el Photosynthetic Active Radiation, ¿ok? O sea, es la radiación activa fotosintética, o fotosintéticamente activa, esto en inglés, ¿no? O sea, la luz visible. La luz visible está entre los 400 y los 700 nanómetros, ¿sí? De hecho, creo que luego tengo una imagen ahí para mostrarles, si me pongo mejor. Entre los 400 y 700, ¿sí? El azul está generalmente próximo un poco más allá del 400, ¿no? Porque ya sabemos que justo antes del visible viene la radiación ultravioleta, ¿sí? Esta que siempre dice, ¿no? El que provoca cáncer de piel, tal, 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 tal. Lo veremos también esto más adelante en clase, ¿eh? Ya, el azul tiene como unos 450 nanómetros, ¿no? Algo así, ¿no? Por ahí anda, ¿sí? Bueno, entonces, depende un poco de esta capacidad de atenuación de la luz, ¿no? Que tiene el agua. Entonces, esta generalmente se atenúa, o sea, disminuye, ¿no? Digamos, la luz con la profundidad, ¿no? Ya sabemos eso, entonces, que hay un punto en que luego ya la luz no es capaz de llegar, ¿no? Hasta el fondo oceánico, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? En función de cómo va siendo absorbida, reflejada, dispersada, ¿no? O sea, cómo va, digamos, ahí chocando, ¿no? Digamos, con las anteriores.
Y esta atenuación generalmente, esto es importante también, es exponencial, ¿no? O sea, el índice de atenuación viene por esta fórmula, ¿sí? Que un poco así importante entenderla, ¿no? Al menos las distintas. Depende de la intensidad de la radiación en la superficie, ¿no? O sea, lógicamente sí influye mucho si es un día soleado o un día nuboso, ¿no? Para ver cuánta luz está llegando. Depende de eso. La intensidad, la profundidad, o sea, de qué profundidad estamos hablando, ¿no? Para saber cuánta luz está llegando, ¿no? Y este coeficiente de atenuación, ¿no? Este coeficiente, entonces, de atenuación vertical, ¿no? O sea, vertical se entiende por la profundidad, ¿no? Que puede ir variando, ¿no? Puede variar en función de lo clara, digamos, que esté, o transparente que esté el agua, o lo turbia, ¿no? Que esté. Por eso que muchas veces eso depende un poco de, pues eso, materia orgánica, organismos, partículas, ¿no? Que puedan estar. O sea, eso puede variar. Pero siempre generalmente es esa variable, ¿no? Acá, Z es profundidad, ¿eh? ¿Ya? Entonces, la irradianza a una profundidad determinada, ¿sí? Depende, lógicamente, de la irradianza que llega a la superficie, ¿sí? Por la constante E, ¿no? Y este coeficiente de atenuación y la profundidad, ¿sí? De esta fórmula. Entonces, este coeficiente, lo que le digo, que depende un poco de la claridad o de la transparencia del agua, es lo que finalmente influye, ¿no? En cuánto está llegando. Y depende también de la longitud de onda, ¿sí? Pues es importante un punto que les hablaba. Las longitudes de onda azules, ¿ya? O sea, digamos, entonces, esto, aunque viene aquí en 0,4 y 0,7, ¿sí? Porque estos serían micrómetros, ¿sí? Pero serían entonces 400 nanómetros y 700 nanómetros, ¿ok? Generalmente, la luz azul es la que penetra más profundamente, ¿ya? Tiene una menor atenuación, ¿sí? O sea, es decir, está siendo menos absorbida o reflejada, ¿no? Refractada que las otras longitudes de onda, ¿sí? De hecho, son estas longitudes de onda más cortas y largas, o sea, el ultravioleta, digamos que está por aquí, ¿no? Justo por debajo del 400, o sea, nosotros ya no lo vemos, ¿no? La luz que se ve está entonces entre el 400 y el 700. A partir de aquí, el ojo humano no puede verlo, ¿sí? Y el rojo, digamos, el rojo está justo acá en el 700 y aquí ya empieza el infrarrojo, ¿sí? Esto le sonará un poco, ¿no? Entonces, radiación ultravioleta, luz visible, infrarrojo, ¿no? Y luego ya tenemos radio, microondas y todas estas, ¿sí? Entonces, esta es mucho mayor, ¿sí? Entonces, esta atenuación, la menor atenuación, se da para la luz azul, ¿ok? Y de hecho, si esto lo vemos, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? La radiación entonces, ultravioleta, en estos primeros, hasta los 400 nanómetros, puede llegar a alcanzar hasta los 100 metros. Es raro, normalmente estamos hablando de, generalmente, los primeros 5 o 10 metros. Lo que le digo, depende un poco de la transparencia, ¿ya? Pero básicamente la luz azul es la que penetra, digamos, más, ¿no? Hasta unos 200, casi 300 metros, ¿no? Esto se conoce entonces como la zona eufótica, ¿ya? La zona eufótica es en la que penetra la luz, ¿ok? Entonces, básicamente por eso el océano es azul, o se considera azul, ¿no? Porque generalmente la luz, entonces, eso que más penetra es la azul, ¿no? O sea, que más penetra implica que es la menos atenuada, ¿sí? O sea, la que menos está siendo absorbida, es decir, por ejemplo, organismos así fotosintéticos, esta no es la mejor de las luces, no es la que más les gusta, salvo los que están así más profundos, ¿ya? Y hay otros procesos así físicos, ¿no? Que permiten eso que penetre más, ¿no? Digamos, hay menos reflexión, menos refracción, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ok. Profe, pero se vería azul porque esa onda está como devolviéndose, como Sí. reflejándose, ¿no? Claro, o sea, digamos que de todas estas ondas, si todas llegan con la misma cantidad, digamos, muchas se van reflejando, ¿no? Otras se van chocando, dispersando, algunas van siendo absorbidas, ¿no? Y al final, finalmente, la que va llegando hasta más profundo es el azul. ¿Entienden? Las otras longitudes están siendo absorbidas, reflejadas, están siendo refractadas en mayor medida que lo que hace el azul. Por eso el azul es capaz de llegar mucho más abajo, ¿ya? De hecho, si os alguna vez de bucear a estas profundidades, pues prácticamente lo van a ver todo azul porque es la única luz que llega, ¿no? Es la única luz que, digamos, el ojo podría captar, ¿sí? Y a partir de aquí ya la completa oscuridad,
¿Se entiende? Digamos, entonces esto a veces se habla como en los porcentajes, digamos, que llega, ¿no? Del 99%, digamos, ahí de la luz que ha sido absorbido, hasta qué profundidad, ¿no? O a qué profundidad está el 1% de lo que llega, ¿no? Eso lo veremos también más adelante, ¿eh? Es que son las profundidades críticas, de compensación, etc. ¿Sí? Pero por lo menos es un poco para entenderlo, ¿no? Entonces, el azul, entonces, es la que llega hasta más profundidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok, ya. Sigo entonces. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Quieren tomarse un descanso? ¿O sigo nomás? ¿Hasta qué hora es, profe, la clase? Pues más que, no sé en tiempo, pero como en diapositivas deben quedar como unas 20, 22. Pues si quieren tomarse 5 minutos de break o si no, seguimos. Ustedes mandan. Ya, dicen por ahí que siga nomás. Pues nada. Sigo entonces, ¿eh? Si no tienen ningún problema. Bueno, entonces, otra de las características del océano es la temperatura, ¿no? Ya sabemos que tenemos zonas en el planeta donde la temperatura está más fría, generalmente siempre hablando a nivel superficial. ¿Ok? Bueno, y zonas un poco más cálidas, ¿no? Las zonas ecuatoriales, tropicales, que son aguas así más cálidas, y entonces zonas así, ambientes polares que son más frías, ¿no? La temperatura media, o históricamente hablando, del océano, de la superficie del océano, es de unos 15 grados, ¿no? O sea, 15 grados haciendo la media de todas las superficies de todo el océano, ¿no? Entre las aguas más cálidas que pueden llegar hasta los 30, hasta 35 grados, ¿no? Hasta aguas que pueden estar por debajo de 0 grados, ¿no? Entonces, esta sería la temperatura media, ¿sí? Luego, en otra clase hablaremos un poco de cambio climático, ¿ya? No sé si todos se lo creen o hay alguno que haya que convencerlo, pero debido al cambio climático, ya por ejemplo ya se ha visto que la temperatura media del océano ya es al menos de un grado más, o sea que esto habría que corregirlo, ya no son 15, deberían ser 16. ¿Okay? Pero la temperatura media del océano, ¿sí?, está aproximadamente en 3 grados y medio. ¿Ya? Esto considerando entonces toda la columna de agua, ¿no? Toda la profundidad. 3 grados y medio, ¿no? Recuerdan entonces cerca del máximo de densidad, ¿no?, que tiene el agua, ¿no?, que está a 4 grados. Cual, les digo, varía en función de la presión, en función de la salinidad, etc. ¿Sí? Pero para tener entonces en cuenta unos 15 grados en superficie, unos 3,5 de todo el agua. ¿Okay? Y lo que es importante también es que sabemos que entonces en el océano varía poco, ¿no?, de un día para otro. A diferencia de la Tierra, ¿no? En la Tierra ya sabemos que la temperatura, en la superficie, puede variar muchísimo en un mismo día, ¿no? Pues esto para qué les vamos a contar los de Calama, ¿no? Que en el mismo día puede variar 30 grados, ¿no? Desde el día a la noche. Sabemos que en la costa generalmente fluctúa mucho menos, ¿no? Y ya en el océano muy, muy poco, ¿no? Esto es debido a la capacidad calórica que tiene el agua, ¿sí? La capacidad calórica en sí es la cantidad de energía térmica, ¿ya?, que se requiere para elevar la temperatura en 1 grado, ¿sí? O sea, cuando nos hablan de las famosas calorías, ¿ya?, una caloría es, digamos, la energía que haría falta, ¿ya?, para subir 1 mililitro de agua en 1 grado, ¿sí? O una kilocaloría, ¿no? Hablamos de comidas, esto tiene no sé cuántas kilocalorías. Esa es esa energía que haría falta para calentarle 1 grado a 1 litro, ¿sí? Y ese calor específico, ¿no?, viene determinado por el agua pura, ¿ya? El agua, digo, ¿no?, que no tiene ningún tipo de soluto, etc. Esta entonces tiene una caloría, ¿ya?, por cada gramo, 1 gramo, o sea, por cada mililitro, por cada grado centígrado, ¿sí? O sea, para aumentarle entonces, o sea, entonces una caloría aumentaría 1 grado centígrado ese mililitro, ¿ya? Esto es importante, ¿no? Porque precisamente eso, el agua del mar tiene una gran capacidad para absorber calor, ¿sí? O sea, absorbe gran parte de esta energía, debido a su estructura también, no es tan fácil aumentar, digamos, o variar la temperatura, ¿no? Hace falta calentarla mucho, digamos, o hace falta que absorba mucha energía, mucha grandeza, para que varíe entonces la temperatura, ¿sí? A diferencia de cuando consideramos otro tipo de sustancias, ¿no?, o de fluidos o de medios, ¿no? Incluso
el agua, o sea, el hielo, perdón, tiene una capacidad calórica mucho menor que el agua líquida, ¿sí? Es de media caloría, ¿ya? Por cada mililitro, ¿sí? O 0,5 es la capacidad calórica del hielo, ¿sí? Del agua líquida era 1, del agua sólida, el hielo es de 0,5, ¿no? Y otros fluidos, ¿no? También tenemos eso, pues, sales, arena, otro tipo de rocas, granitos, ¿sí? ¿Por qué esto pasa? ¿No les ha pasado alguna vez también eso? Cuando van a calentar, por ejemplo, igual una taza de agua en el microondas, lo calientan, tocan ahí el agua y dicen, va, no está muy caliente, pero la taza está increíblemente caliente, ¿no? No hay quien la tome, o la sartén o lo que sea, ¿no? Bueno, es un poco parte por esto, ¿no? O sea, uno tiene que aplicar mucha energía al agua para que suba la temperatura. Sin embargo, otro tipo de elementos, como por ejemplo una sartén de hierro, ¿no? Si no tiene un mango así de madera o algo, pues se va a calentar harto, ¿no? En ese caso, entonces hace falta mucha menos energía para que aumente la temperatura, ¿sí? Lo que les digo, el agua, sin embargo, tiene una gran capacidad calórica, ¿no? Y esto luego tiene mucha influencia, y lo veremos en las siguientes clases, eso, en la formación de ciclones, vientos, corrientes, etc. ¿Sí? Entonces, la capacidad calórica del agua. De hecho, lo que les decía, generalmente, de las formas, digamos, ahí que tienen en las distintas estructuras, digamos, que tiene el agua, ¿no? Observamos entonces precisamente eso, que dentro de lo que es el agua tiene, a partir de las 100 calorías, ¿ya? Es cuando vamos aumentando 1 grado, ¿no? Por cada caloría, hasta alcanzar el punto sí de ebullición, ¿no? Cuando, digamos ahí, vemos ahí la formación de gas, que entonces tenemos un calor latente, ¿ya? O sea, durante uno puede seguir aplicando, digamos ahí calor y no va a cambiar, digamos, la estructura ahí del agua, ¿no? Sino que ya sería en este punto cuando estaría cambiando, o sea, la estructura, perdón, la temperatura, ¿sí? O sea, uno podría seguir aplicando calor durante harto tiempo, seguir notando que realmente no iba a estar aumentando la temperatura de ese gas, ¿no? Ya pasado una cierta, entonces ahí, un cierto, o sea, pasando eso a la capacidad calórica, sí que entonces aumentaría la temperatura, ¿no? Y en el caso del hielo igual, pero lo que les digo, esto es de 0,5, ¿no? O sea, es decir, hace falta 0,5 calorías, ¿no? Para ir, en este caso, disminuyendo, ¿no? Sí, la temperatura, ¿ya? Entonces el agua tiene esta capacidad, entonces, o sea, la capacidad calórica, ¿no? Entonces, muchas veces se conoce como el calor latente, ¿no? Uno que puede estar aplicando, digamos, ahí calor, este tipo de calorías, sin cambiar, o sea, sin conseguir aumentar la temperatura, ¿no? Precisamente por esa capacidad calórica que tiene el agua, ¿ya? Bueno, eso entonces aquí un poco expresado, el calor se expresa en julios, ¿ya? Que son kilogramos por metro cuadrado y por segundo al cuadrado. Y hay una serie entonces de variables, ¿no? Que determinan cuál es entonces cómo calcular esta capacidad calórica, ¿no? Que depende entonces de la cantidad de calor total que se está aplicando, esta capacidad calórica, ¿no? Que tiene cada fluido y el calor por unidad de volumen, ¿no? Que bueno, vienen estos julios por metro cúbico, etc., ¿no? Bueno, total que al final, a partir de esta fórmula, ¿no? En el que tenemos entonces este calor por unidad de volumen, o sea, es de 1 litro, por ejemplo, igual de agua, ¿no? Depende de su densidad, ¿ya? Vamos a ver entonces que influye, entonces hay varios factores que influyen en la densidad. También el calor, la capacidad calórica, que vemos que es exclusiva depende de cada fluido, y la temperatura, ¿sí? Y en el caso del mar, esta capacidad calórica es de aproximadamente unos 3.850 julios por kilogramo, o sea, por 1 kilogramo, 1 litro, ¿no? Teniendo en cuenta si no tuviera sal, etcétera, y por grado de temperatura, ¿no? Para este tipo de densidad, ¿sí? Bueno, al menos ahí que nos suene, ¿no? Depende entonces, el calor específico depende de todas estas variables, ¿no? De la capacidad calórica, el calor por la unidad de volumen y la cantidad de calor que se aplique, ¿no? Más que nada, entonces, es un poco para mostrarles que en el océano hay distintas transferencias de calor, ¿no? Hay zonas, digamos, donde hay una mayor transferencia de calor hacia la atmósfera, ¿sí? Que son generalmente las zonas donde recibe una mayor radianza, y hay otras zonas donde hay una pérdida, ¿no? O una ganancia por parte del océano de calor, ¿no? O sea, que está absorbiendo calor, ¿no? Hay muchas zonas entonces del océano, generalmente vemos, ¿no? Al interior de los distintos océanos, que absorben más calor y otros que liberan más calor, ¿ok?
Más que nada eso, para que entiendan eso, que tampoco no es una cuestión homogénea, ¿no? Hay distintos otros factores, ¿no? Temperatura, irradianza, etcétera. Todo esto para determinar, ¿no? Cómo son los flujos de calor, ¿ok? Que eso van a ver, tiene una influencia. Bueno, otra preguntita de estas. ¿Por qué el océano es salado? Estamos de acuerdo, ¿no? El océano es salado. ¿Saben por qué? Esta es otra de las propiedades o características, ¿no? Que tiene el océano, que es salado. ¿Pero por qué? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? ¿Por las sales minerales o las rocas que se encuentran en el agua? Sí. Claro, sí, sí. Sí, en realidad van por ahí. De hecho, es un poco eso, efectivamente. Es a lo largo de la historia, ¿no? Digamos, cómo el agua ha ido disolviendo, digamos, las rocas, ¿no? O sea, esta salinidad es fruto de millones de años, ¿no? En el que el agua, al absorber también CO2, ¿no? El dióxido de carbono, se forma ácido carbónico, ¿ya? Que es un ácido, aunque es débil, piensen que esto durante millones de años, ¿no? Han ido disolviendo las distintas rocas, los sedimentos, etcétera, ¿no? Para dar esa salinidad, ¿sí? Entonces eso es en realidad efectivamente lo que produce, ¿no? Pues la salinidad del agua. Esto también, bueno, lo vimos ahí en el colegio, ¿no? El ciclo del agua, ¿no? De evaporación, precipitación, etcétera, ¿no? No es homogénea tampoco así entre el mar y la tierra, ¿no? Gran parte del agua, por ejemplo, se evapora en el océano, pero no toda esa misma se precipita, ¿no? Gran parte luego también de ella acaba siendo precipitada en la tierra y luego por escorrentía, ¿no? Por ríos, etcétera, también puede llegar al océano o nuevamente evaporarse, ¿no? Bueno, el ciclo entonces del agua, ¿no? ¿Y por qué entonces el agua es salada, ¿no? Porque en este proceso, lógicamente, se evapora el agua, pero no las sales, ¿no? Entonces, estas sales, a través de entonces esos millones de años, ¿no? Ahí disolviendo las distintas rocas, es lo que ha ido aumentando y es lo que ha ido manteniendo, digamos, esa salinidad, ¿no? Que es relativamente constante. La salinidad, entonces, es la cantidad de material sólido disuelto en el agua, ¿sí? Esto incluye gases, pero no sustancias orgánicas, ¿no? Entonces son los distintos átomos, o sea, los distintos moléculas que están disueltas, ¿ok? Entonces no incluye estas partículas que están en suspensión, ¿no? O sea, todo aquello que da un poco así de turbidez. Tiene que estar entonces disuelto, ¿no? Para dar salinidad. La salinidad media del océano es de aproximadamente 3,48%, ¿no? O sea, es unos 34,8 gramos por cada litro, ¿sí? A veces se expresa como 34,8 por 1000, ¿no? En lugar de 3,48%, ¿no? Que son unas 220 veces más salado entonces que el agua dulce. Y ya sabemos que hay distintos procesos, ¿no? Entonces, que hacen variar la salinidad, ¿no? Que esto también tiene su repercusión, ¿no? La mayor parte de los elementos, bueno, entonces eso, digamos, dentro de un litro, ¿no? La mayor parte entonces de la masa es agua, pero esos 34,8, ¿no? Que sería la media, digamos, entre los océanos, son sales, y la mayor parte de ellos son estos 6. Son cloro, sodio, azufre, magnesio, calcio y potasio, ¿no? Estos son más del 99% de las sales, ¿ok? Y ya ese otro 1% pueden ser hasta otros 8 elementos, ¿no? Y seguro que son más. Pero sobre todo entonces eso, cloro y sodio, ¿no? Cloro, sodio, es lo que da la salinidad, pero también azufre, magnesio, calcio y potasio, ¿ok? Estos son entonces eso, los principales, ¿no? Estos 6. Esto es lo que dan una forma, digamos, ahí de calcular la salinidad con bastante precisión, es a través de la clorinidad. O sea, a través del cloro que hay en el agua, uno puede determinar cuál es la salinidad, ¿no? Ya sabemos que entonces la sal común es cloruro de sodio, ¿no? Vamos a ver ahora. Esto se conoce como el principio de las proporciones constantes, ¿no? Que prácticamente en todo el océano tienen entonces esa proporción, ¿no? Entre cloro y sodio, ¿ok? Pero hay otros, ¿no? Entonces hay gases, ¿no? Hay CO2, hay nitrógeno, oxígeno. Nutrientes, ¿no? Que vamos a ver también, silicio, nitrógeno, fósforo, todo esto lo vamos a ver en las próximas clases, ¿ok? Y otros que están en una concentración traza, ¿no? Estos, sí, digamos, estos elementos se suelen hablar en partes por 1000, ¿no? Que estamos viendo, pues 34,6 por 1000. Esto ya estamos hablando por partes por millón, ¿ya? 90 por millón. Y esto ya sería por cada 1000 millones, ¿no? Hay otros ya que están en unas concentraciones traza, ¿no? Metales traza, por ejemplo, contaminantes traza, otro tipo de elementos, ¿no? Que es parte de ese 1%.
¿ok? El cloruro de sodio, entonces, eso, bueno, ya veíamos, ¿no? En esa estructura, vemos al inicio de electrones y protones, ¿no? Que también se unen entonces por un enlace iónico muy fuerte. Y la salinidad también varía, ¿no? En el planeta. Y generalmente la temperatura, ¿no? Ya veíamos entonces antes, ¿no? Es más fría en las zonas polares, mayor en las zonas ecuatoriales y tropicales, ¿no? Entonces ahí, ¿sí? O sea, esto es el Ecuador, ¿ya? Norte y sur, ¿ok? Y la salinidad, que es esta línea así como verde, generalmente sufre este patrón. ¿Saben un poco, a quién se le ocurre entonces un poco por qué? ¿Por qué es tan bajo por acá la salinidad? ¿A quién se le ocurre? ¿Nadie? Porque llueve más. Sí, ¿no? Exacto. En realidad, bueno, llueve o nieva, ¿no? Pero sí. Generalmente porque precipita más, ¿no? Las zonas ahí a latitudes altas, ¿no? En el norte, aquí llueve o nieva más, entonces precisamente eso es lo que hace disminuir la salinidad, ¿no? Luego esta nuevamente aumenta, ¿no? Por ejemplo, que suele ser máxima hacia el trópico de Cáncer, que está por acá, 23,5 norte, que esto ya lo vamos a ver también un poco por qué, y el trópico de Capricornio, que pasa a 23,5. ¿Saben por dónde pasa el trópico de Capricornio? Por ejemplo, pasa por acá cerca. ¿Tiene alguna idea? Ahí por Cerro Moreno. Eso es. Justo por Cerro Moreno. Esta es exactamente las 23,5 grados, ¿ya? Es justo el trópico de Capricornio. Y como ven, es una zona de máxima salinidad. ¿Por qué? ¿Por qué estas zonas tienen esta máxima salinidad? Esto lo saben ustedes mejor que yo, de hecho. ¿Por qué es tan alta la salinidad acá? Porque no llueve. Claro, exacto, porque prácticamente no llueve, ¿no? Llueve cada... Uf. Como llueve tan poco, pero hace calor, ¿no? Hay harta evaporación. Entonces, hay harta evaporación y no precipitación, luego la salinidad aumenta, ¿no? Exacto. Y acá, por ejemplo, en el Ecuador, ¿por qué es baja? Si también hace tanto calor. Por las lluvias. Porque Exacto. llueve más. Claro, porque llueve harto, ¿no? Las zonas ecuatoriales, ya sabemos que llueve harto, ¿no? Ahí están la mayor parte de los bosques tropicales, el Amazonas, etcétera, ¿no? Que están por acá. Sobre todo porque llueve harto. Entonces, como llueve harto, se evapora mucho, pero también llueve harto, la salinidad baja, ¿sí? Y nuevamente vuelve a bajar. ¿Sí, no? ¿Se ve? Entonces, zonas estas. Y esto ya verán que tiene su... No es casualidad, ¿eh? Entonces, estas son zonas. Entonces, eso, decíamos, ¿no? Alta salinidad, baja salinidad, alta nuevamente y baja. ¿Sí? De hecho, uno, eso, si lo observa acá, generalmente tiene zonas. Esto tampoco no es homogéneo en todos los océanos, ¿sí? Esto es, generalmente, las zonas entonces son de los trópicos, que suelen ser unas zonas de más salinidad, ¿ya? Acá. Y otros entonces, eso que conforme aumenta la latitud, suele ir disminuyendo, ¿sí? Pero generalmente eso, entre los 32, 37 gramos entonces por cada litro. ¿Sí? Por esto esta media entonces de 34,8, ¿ya? Entonces no es homogénea y vamos a entonces eso que hay varios procesos que determinan, ¿no? Entonces, como les decía, la salinidad, esto, si lo ven acá, tienen altas latitudes, ¿ya? O sea, esto, por ejemplo, las zonas polares. La salinidad es baja, ¿no? Decíamos. Es baja porque hay harta precipitación, ¿no? Después hay una gran bajada, o sea, hay un gran aumento, digamos, ahí de la salinidad, ¿no? Porque aquí ya no hay tanta influencia de esta precipitación, ¿sí? Y luego vuelve a ser más o menos constante, ¿ya? Esta capa, digamos, que separa cuando hay poca salinidad de baja salinidad, o al revés, cuando hay mucha salinidad y baja salinidad, se conoce como haloclina, ¿ya? Más o menos que le suenen, ¿no? Clina es capa y halo viene de la sal, ¿ok? Entonces, una capa que diferencia salinidades, ¿ok? Entonces, en bajas latitudes, las zonas polares tenemos baja en superficie y hacia los 1000, pues eso les comentaba antes, ¿no? Hacia los 1000 metros, ¿no? Cuando hablamos de lo del sonido, es como una frontera que hay en todos los océanos, ¿ya?
Entonces, esto ya prácticamente es constante, la salinidad, a partir de los 1000 metros. ¿Ok? Sin embargo, a bajas latitudes, ¿ya? Zonas ecuatoriales, o zonas, por ejemplo, acá, bueno, no ecuatoriales, en realidad, tropicales, o bueno, cerca de los trópicos, tenemos alta salinidad, ¿no? Como veíamos, porque hay menor precipitación, ¿sí? Y en este caso está la alclina que separa entonces de alta salinidad de baja, ¿sí? Sigue este dibujo. Sí, ¿no? Esto se ve, ¿no? Esto entonces, lógicamente, es la salinidad influenciada por el ciclo hidrológico, ¿ya? Y todo esto influye entonces en la densidad, ¿ok? La densidad, entonces, eso ya decíamos, ¿no? Que es de aproximadamente 1 gramo por centímetro cúbico, o sea, 1 gramo por mililitro, ¿ya? Del agua pura. La densidad del agua marina es un poco mayor, ¿no? Un poco mayor porque tiene sales entonces disueltas. Y estas entonces determinan la posición vertical, ¿no? O sea, es decir, al final tenemos masas de agua que tienen mayor o menor densidad, ¿sí? Y hacen entonces eso, que floten, se hundan y finalmente crean las corrientes, que esto lo veremos con más detalle en otra clase, ¿sí? Pero es importante entonces eso, tener en cuenta que la densidad depende entonces de la temperatura, la salinidad y la presión, ¿ya? Como lo veíamos entonces con el sonido, ¿sí? Estas 3 variables, temperatura, salinidad y presión, son las que determinan la densidad del agua. Ahora les voy a hacer preguntillas. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a la densidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Seguro? ¿Por qué? Si son proporcionales, o sea, si son directas, si aumenta una, aumenta la otra. No, mira, en realidad sí que disminuye. Me siento un compañero, justo. Aumenta la temperatura, disminuye la densidad. ¿Pero por qué? Nadie. Acuérdense, la densidad es la masa entre el volumen, ¿sí? ¿Alguien, perdón, alguien interrumpido? ¿Sí? ¿Alguien se estaba animando, creo? ¿O no? ¿No? Entonces, decíamos, entonces la densidad es la masa entre el volumen, ¿ya? Imagínense entonces que tenemos una botella de 1 litro de agua, ¿ya? Sin botella. Tenemos el litro, digamos, ahí en la mano, ¿sí? Es la masa entre el volumen. Si aumenta la temperatura, ¿la masa se afecta? No. No, no, porque en realidad, esto imaginariamente, ¿eh? Bueno, cuando aumenta la temperatura, pues se podría evaporar, ¿no? Pero en realidad es como si estuviera contenida dentro de una botella, ¿eh? Aumenta la temperatura, la masa sigue siendo la misma, ¿no? Pero el volumen sigue siendo el mismo. Aumenta. Claro, aumenta, ¿no? Aumenta, digamos, porque le estamos añadiendo energía. Ya sabemos entonces eso, las moléculas se mueven más, ¿no? Más activamente, se empiezan a mover, y entonces van expandiéndose, ¿no? Entonces, la masa entre el volumen, si aumenta el volumen, disminuye entonces la densidad. ¿Sí? Exacto. Entonces, aumenta la temperatura, disminuye la densidad. Si aumenta la salinidad, ¿qué pasa con la densidad? Se vuelve más denso, aumenta. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a haber más partículas en el mismo volumen de agua. Exacto, exacto. Aumenta la masa, ¿no? En el fondo. Si aumenta la salinidad, el volumen no tiene por qué cambiar, ¿no? Porque se están disolviendo. Sin embargo, la masa sí que aumenta. Entonces aumenta la densidad. Exacto. Y con la presión, ¿qué pasa con la densidad? ¿Ya? Imagínense entonces eso, que tienen ese litro de agua y lo empiezan a comprimir, ¿no? Lo agarran y lo empiezan ahí a estrujar. Las partículas se juntan, entonces se vuelven más denso. ¿Seguro? A mayor presión, menor densidad. Sí, ¿no?
¿O no? ¿Qué dicen? Que sí. Esta es justo también al contrario. Porque si tienen ese volumen, ¿no? Y lo empiezan a comprimir, digamos, la masa permanece igual, ¿no? O sea, no, nada ha entrado ni salido. Pero el volumen, ¿qué le ha pasado si uno lo comprime? Disminuye, ¿no? Se vuelve más chiquitito, ¿no? Esa botella ahí cuando se pone ahí a comprimir. Entonces la densidad aumenta. ¿Sí? No sé qué. De hecho, creo que lo he dicho al revés, ¿no? Al final. Pero cuando aumenta la presión, aumenta la densidad. ¿Se ve? Profe, pero entonces relación de proporcionalidad directa. ¿Ya? Con la salinidad y con la presión. Pero no con la... Te refieres a relación directa, ¿no? Con la temperatura es inversamente, es inversa. Con la Ya. salinidad y la presión sí. Ah, ya, eso, gracias. Sí, ¿no? ¿Ya? Aquí un poco resumido. Lo que les decía, ¿no? Entonces eso, con la temperatura disminuye la densidad. Esto se conoce entonces como expansión térmica, ¿ya? Este concepto es muy importante. No sé si lo han oído antes, el de la expansión térmica, pero esto, por ejemplo, con el tema, y lo veremos con más detalle, pues, pero con el tema de cambio climático, ¿no? Si aumenta la temperatura, se da esta expansión térmica, aumenta el volumen. Y al aumentar el volumen, por ejemplo, aumenta el nivel del mar, ¿no? Eso es una de las consecuencias pero les digo, lo veremos con más detalles, pues, ¿no? Esto es conocido eso, como esa expansión térmica. Cuando aumenta, entonces cuando aumenta la salinidad, veíamos, ¿no? Aumenta la densidad porque aumenta la masa, ¿no? Y cuando aumentaba la presión, también aumenta la densidad, ¿no? Por esta compresión, porque disminuye, digamos, ahí el volumen, ¿no? Bueno, de las tres, la que más influye en la densidad es la temperatura, con mucho, es la más importante, sobre todo porque varía mucho en la superficie, ¿no? Ya digamos que después, a partir de los 1000 metros suele ser muy constante, ¿no? Tanto la salinidad, o sea, la presión aumenta, pero no es tan relevante porque no es tan fácilmente en el fondo comprimir, ¿no? O sea, lo que os digo, si toman una botella de 1 litro, pues no es tan fácil estrujarla, ¿no? Y hacerla, esto, ¿no? Pero la temperatura sí es lo que cambia realmente mucho la densidad por el tema del volumen, ¿sí? Entonces, generalmente, ya, bueno, tienen aquí algunos ejemplos, ¿no? De cómo es entonces la densidad respecto a la presión, la temperatura, ¿sí? Y la salinidad, ¿ok? Entonces esto se entiende, ¿no? Esas tres. Esto un poco así como a modo de resumen, esto es una clásica representación de la densidad en función de la temperatura y la salinidad, ¿no? Que son, lo que les digo, normalmente la temperatura es la que más influye, ¿no? Estos suelen conocerse como los diagramas TS, de temperatura-salinidad, ¿sí? Veíamos entonces eso, que la máxima densidad generalmente se lograba a unos 4 grados, ¿ya? Y una salinidad, entonces hay un 0. El punto de congelación, ya sabemos entonces que está a 0. Bueno, la mayor parte del océano, digamos, está dentro de esto, ¿no? Dentro de una salinidad, ¿sí? Mayor, ¿ya? Entonces 34,8, ¿no? Aproximadamente, entonces aquí, esto es la mayor parte del océano, el 90% del océano, digamos, está acá, ¿no? Una temperatura media de 3,5 grados, ¿no? ¿Veis? Siendo, por ejemplo, eso, más o menos de acá, ¿ya? Esto es una forma así de representación. Esto un poco, lo que le decía, varía entonces en función de las latitudes, ¿no? Lo habíamos visto entonces con la salinidad, pero lo vemos entonces un poco con la temperatura, ¿no? Por ejemplo, bueno, la temperatura y la presión, ¿ya? O sea, y la densidad. La temperatura, entonces, ya sabemos, en las bajas latitudes, zonas ecuatoriales y tropicales, es alta, ¿no? En la superficie. Y luego baja, ¿no? Es siempre a partir de los 1000 metros, ¿ya? Está esta frontera que existe acá, que vuelve a ser de 3,5 grados. En este caso, entonces, tenemos esta termoclina, ¿ya? Una capa que diferencia entre temperaturas, ¿sí? Esto en bajas latitudes. Pero en altas latitudes prácticamente no tenemos una termoclina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si van a la Antártica, ya saben, ¿no? Hace un frío que pela. Entonces, tiene uno prácticamente la misma temperatura en la superficie, ¿no? Que en la profundidad. Entonces, no se da esta división, ¿no? Entre capas, ¿ya? Esto en altas latitudes, ¿ya? Ambientes polares. Sin embargo, la densidad, como ven, es justo al contrario, ¿no? La densidad, entonces,
en bajas latitudes es menor en la superficie, ¿ya? Y mayor en profundidad, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque la temperatura, entonces, veíamos, es mayor, ¿no? Mayor temperatura, entonces mayor volumen del agua, menor densidad, ¿sí? Y la capa, digamos, que separa estas dos capas de densidad es la picnoclina, ¿ya? Clina, entonces, capa, y picno de densidad, ¿ok? Que en altas latitudes, en ambientes polares, no tenemos prácticamente esta división, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que decía, por la temperatura, ¿no? Por eso que influye tanto la temperatura. Como la temperatura en la superficie y en profundidad es prácticamente la misma, prácticamente no hay unas capas de distinta densidad, ¿sí? A diferencia del hielo, ¿no? Que vimos ahí al comienzo, que el hielo tiene mucha menor densidad y por eso flota, ¿sí? Y de hecho esto, si lo viera, ¿no? Uno entre la zona ecuatorial y conforme se va yendo hacia el norte o hacia el sur, ¿no? A una mayor latitud, vemos entonces eso, cómo hay una capa superficial, una capa profunda, que digamos ya se homogeneiza, ¿no? A partir de una temperatura, cuando ya la temperatura disminuye, ¿no? Y esa termoclina, como es mucho más intensa, entonces, en la zona ecuatorial y tropical respecto a mayores latitudes, ¿sí? Y nuevamente lo mismo, ¿no? Que no es homogénea, ¿no? Digamos, esta densidad. Generalmente todo es eso, siempre menor en ambientes así ecuatoriales y tropicales, ¿ya? Y mayor en a mayores latitudes. Bueno, ya para acabar, ¿eh? Todo esto, entonces, al final, este diagrama, ¿no? Que le decía, entonces, temperatura y salinidad, lo que termina, entonces, son las distintas masas de agua, ¿ya? En función, entonces, de la temperatura, sobre todo, y también de la salinidad, se pueden describir, o sea, esto es lo que al final determina la densidad de las distintas masas de agua, y esto lo tienen que ver como el agua y el aceite, ¿no? Muchas veces eso cuando es más o menos denso, ¿no? Que una capa esté por sobre la otra, ¿ya? Con aguas, por ejemplo, muy frías en zonas, por ejemplo, polares, en la Antártida, ¿no? Que tenemos acá, asociadas también a bajas salinidades o mayores salinidades, ¿sí? Justo lo que veíamos entonces, ¿no? En ocasiones, como por ejemplo en el fondo de la Antártida o justo en la capa que queda debajo del hielo, ¿ya? Y otras capas, digamos, que tienen una mayor temperatura o mayor salinidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aguas del Atlántico o el Mediterráneo. Entonces, esto un poco, eso, para ver estas distintas como capas o masas de agua, ¿sí? Que finalmente lo que determinan, en gran parte, por ejemplo, es esta circulación termoalina, ¿ya? Que esto me imagino les sonará, ¿no? Que en el fondo son eso, masas de agua circulando, ¿no? Unas son las otras, ¿no? Estas son masas de agua profundas, ¿ya? Que se basan básicamente eso, en diferencias de densidad, ¿no? Entre cuando son aguas más cálidas, entonces tienen una menor densidad, ¿ya? Y estas luego igual, por ejemplo, aquí, no alcanza a ver muy bien, pero se vuelven un poco más profundas, ¿no? Conforme se enfrían, ¿no? Y básicamente esta circulación que en el fondo permite que las aguas, pues las zonas así polares, no sean más frías de lo que ya son, o las zonas ecuatoriales y tropicales no sean más cálidas de lo que son. O sea, se da una redistribución del calor, ¿ya? En todo el océano. No solo de calor, ¿no? También del oxígeno. El oxígeno generalmente se absorbe ahí en la superficie, que también puede llegar a capas así más profundas, ¿no? A través de esta circulación, o los nutrientes, ¿no? Que se remineralizan, los nutrientes que quedan, por ejemplo, en el fondo, que puedan volver otra vez a la superficie y puedan ser reabsorbidos, ¿eh? Hasta acá, por hoy. Así que ha sido harto. La próxima clase ya lo retomaríamos a partir de aquí, de esta circulación termolina y el tema de las corrientes superficiales, ¿sí? Hasta acá se ha entendido un poco las distintas propiedades del agua, ¿ya? Siempre también son muy influenciadas por temperatura, salinidad y presión, ¿sí? La presión, la profundidad, ¿okay? Que determinan finalmente entonces la formación de todas estas masas de agua. ¿Todo claro? ¿Una duda? Sí me quedó claro. Igual. Bacán. Pues nada, hasta aquí entonces, no les aburro más. Le cargaré entonces ahora la clase, ¿ya? Para que la tengan el PDF. Bueno, y si cualquier duda, si no, lo volvemos a ver en la próxima
la próxima clase, ¿ya? Pero al menos eso, tener claro entonces eso, importante, todas estas propiedades que decíamos del sonido, la luz, ¿no? La temperatura, la salinidad, todo esto un poco que determina al final eso cómo se distribuye entonces eso también, todas eso, las sales, la temperatura, el calor a lo largo de los océanos, ¿ya? Y en la próxima entonces empezamos a ver un poco el tema de las corrientes, los desiertos y eso un poco, ¿sí? Pues nada, tío, gracias por su atención. Y lo que les decía, mañana entonces el profe Valdés ya les dará entonces la clase de oceanografía geológica. Nosotros yo creo, bueno, eso sería el martes, el lunes él les daría la segunda de las clases de oceanografía geológica y el próximo martes empezaríamos a trabajar con el programa que les envié, el Ocean Data View. No sé si han probado ya instalarlo, han tenido alguna dificultad, si por lo menos han conseguido entrar, bacán. Y si no, bueno, en esa clase ya lo veríamos desde el comienzo, ¿no? Cómo descargarlo, cómo instalarlo, etc. Pero bueno, en principio no deben tener problemas. Profe, sí tuve problemas, es que traté de descargarlo y decía como que me registrara y me registré y como que me rechazó el usuario y no lo puedo descargar. ¿En serio? Puta. Ya, entonces ahí... Bueno, pues entonces les enviaré, si no el archivo, es un archivo ejecutable. Bueno, depende un poco también del sistema operativo, si están usando Windows, Mac o lo que sea. Y generalmente siempre, lo que os digo, el acceso es gratuito. ¿Sí? Sobre todo si usan el correo institucional. El de la UA no deberían tener ningún problema. No es igual, a lo mejor, si han usado algún tipo de correo tipo Hotmail o Gmail o algo así. Sí, pero normalmente no hay Yo soy problemas. de la UA, pero no sé qué pasó, es que los computadores me odian. Pues, bueno, a ver, probaremos a ver, porque, claro, todas esas prácticas van a tener que hacer harto computador. O sea que... Pero bueno, si no, lo que les digo, no se apuren, ya lo vemos ahí la próxima semana para hacer... al menos eso, ojalá lo puedan tener instalado, o entonces en su momento vemos ahí cómo instalarlo, y luego empezaremos ya a ver cómo descargar datos también, de las bases de datos que existen sobre eso, con distintas variables oceanográficas. ¿Ok? Sí, profe. Listo, pues no los aburro más. Cuídense, que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima. Gracias, profe, Chao, usted igual. Chao. Gracias, Gracias, profe, que esté bien. Chao, profe. Igualmente. Cuídese. Chao, Chao. profe, cuídese. Gracias. Para la grabación.